Bueno, hola a todos y a todas. Acá estamos con Tuyay Tos. Ella es profesora de letras y hace varios años, ya 6 años, ¿no? Que da clases en secundario, Exactamente. por lo menos 6. Perfecto. Nosotros estamos a alfabetización inicial, iniciando el segundo tramo, donde vamos a estudiar la literatura infantil y juvenil. Y tenemos una tarea de exploración, explorar diferentes. Entonces, yo, obvio, lo primero que pensé fue en vos y en tu biblioteca, la que vemos detrás, porque algo que llama siempre mucho la atención es la cantidad de es cada vez mayor. Entonces, bueno, se me ocurrió hacerte una entrevista, sobre todo para que nos compartas tu experiencia. Ok. Bueno, empezamos, si querés, explorar un poco. Dale. Bien, esos dos estantes que son de literatura juvenil. Sí, son los dos primeros y un tramito del tercero. Bien, claro, un montón. ¿Qué tenés ahí, capaz? 100 títulos. Y debe haber más o menos 100, sí. Bueno, mostranos un poco cómo los tenés ordenados. Por colección veo que no. No, Eh, los tengo acomodados alfabéticamente. En realidad, los primeros que tengo son antologías y después claro, arrancan por orden alfabético por autor. claro, por los autores. Mostranos, si querés, un poco las editoriales que o sea, cuáles son las editoriales que más reconocés, colecciones. Dale, perfecto. Bueno, acá hay una que se usa bastante, sobre todo en ciclo superior, que es Coligüe. Este, por ejemplo, es Ah, de bien, edición Coligüe. Coligüe. Mira, de Coligüe no conocía. Bien, Ok, bien. Otra de las más actuales en el último tiempo es Edelvives. De estas, si ven, hay un montón en la biblioteca. Del Vive, sí, Edelvives es como una de las editoriales que últimamente va muy, muy en punta, además por lo económica que es. claro, Después sí. hay una clásica que es Norma, que Norma en general tiene como una de las que más utilizamos, que es Zona Libre. De editorial, o sea, tiene su editorial Norma común. Norma tiene, claro, tiene dos colecciones, ¿no? Una con el sello Norma y otro con Zona Libre. Zona Libre, exacto. Zona Libre Claro, son más económicas y más accesibles en general. claro, Después, bien, otra clásica que es Alfaguara. claro, Alfaguara Juvenil. Exacto. Estás ahí un montón también. Bueno, otra Bien. es esta que es Cántaro. Lo mismo, también edita varios libros. Son como Claro, siempre esas, muy, muy versión de bolsillo los de Cántaro. claro, Bueno, además de eso, después tenemos, voy a bajar acá un segundo, por ejemplo, las versiones de Lo que leo. claro, lo que leo, que esa es la editorial que tiene las colecciones por colores, ¿no? Que cada color representa una edad sugerida. Exacto, acá hay varias. Por ejemplo, acá tenemos las celestes, que son para, se estima, de 12 años en adelante. Después las naranjas, que más o menos se calcula de 10 años en adelante. Y después tenemos violetas, por ejemplo, acá hay uno, estas Claro, violetas, que más, ay, agarré una naranja. claro, de al Violeta lado. que es para más chiquitos, tipo 8 años por ahí. Bien. Lo que leo es Claro, una claro, editorial ya más infantil. que absorbió varios libros de esta, SM, que es una editorial que quebró
¿sí? Y tenía muchísimos libros Editorial y de, varios se reeditan en Lo que leo. Por ejemplo, Octubre un crimen, claro. esta es una edición vieja, pero si la querés comprar hoy, Ah, la encontrás claro, por en lo que otra editorial. Porque Barco de leo es de Vapor quebró, Santillana, ¿o básicamente. no? ¿Cómo? Decía, lo que leo es, si no me equivoco, de Santillana. O Exacto, sea, que es exacto, la editorial por excelencia de manuales, o sea, asociado a lo escolar. exacto. Pero bueno, varias se absorbieron. Por ejemplo, Octubre de un crimen se absorbió. Otra que Claro, se absorbió y la absorbió una editorial bastante nueva es Rafaela, que la absorbió Nube de Tinta. bien. Claro, esta como Cántaro, Nube de Tinta, son capaz editoriales que suenan menos que las Sí, Nube otras. de Tinta igual pertenece a Penguin. O sea, es como una editorial nueva y bastante Ah, chica, bien, pero de una gran. claro, bien. Y Pero, después, no, sí. alguna. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, no, ¿alguna más? ¿Alguna editorial más que querías nombrar? No, creo que de las que están acá son más o menos siempre las mismas, que van rotando. Si miramos, no ven, porque no hay muchísimas SM. Pero otras de las más usuales, no, no habría. Claro. Entonces, para, o sea, como para resumir a grandes rasgos, digamos, de las editoriales clásicas o más conocidas, tenemos Alfaguara Juvenil, eh, SM, que era una clásica, pero que ya no existe como tal, Lo que leo, Exacto. que es de Santillana, y después tenemos es Norma, otro tipo de editoriales capaz menos conocidas en este ámbito, que serían Coligüe, Cántaro, Nube de Tinta. Excelente. Bien, perfecto. Bueno, ese sería un pequeño recorrido por tu gran colección. Ahora te hago una pequeña entrevista, Vale. como teníamos pensado, para hablar un poco de tu experiencia y de tus impresiones. Excelente. Respecto de tu biblioteca, ¿cómo ir una vez que empezaste a dar clases o ya tenías estos títulos? Ok. Varios títulos ya los tenía. En realidad los tengo desde que soy alumna del colegio secundario. Cuando iba a la secundaria leía muchísimo de literatura infanto-juvenil. Después, varios títulos los conseguí, por ejemplo, varios títulos de Delvives directamente me los regaló la editorial, porque Claro, yo tengo, mi papá también es docente y a él, Delvives edita muchos libros, en general de varias disciplinas, y iba regalando como para difundir esos libros, entonces varios los obtuve de ahí. Otros, y diría que la gran mayoría, me los fui comprando de a poco a medida que nada, me empecé a entrar en el mundo de la docencia, en general en ferias de plazas, en Capital, en librerías de usados y demás. Pero fue un poco claro. como de todo, O sea que, digamos, vos te vas actualizando constantemente, siempre totalmente. estás buscando. Sí. Eh, ¿Es por tu cuenta o quiero decirte, también te recomiendan colegas o alumnos mismos? En general, voy leyendo por mi cuenta, trato de buscar a veces autores que me gustaron, entonces me fijo qué es lo último que van editando y trato de ir por ahí, como para decir, bueno, si este autor me pareció interesante en un libro, busco otra cosa para ver si me parece Claro, interesante. Con colegas, por supuesto, un montón, vamos intercambiando y es como, probaste leer este, a ver qué tal y demás. claro. Así que sí, por eso son como los dos lugares en donde más Ahí accedo. va. Vos, perdón, paréntesis, ¿me escuchás bien? Porque se está trabando Te bastante. escucho bastante con delay y tarde, Ah, así que me bien, vas trabando. bien. Perdón. Crucemos los dedos para que salga, que en el video final salga bien. Ok. Por eso tardo en contestar, porque te me trabas y como que escucho Buenísimo. tarde. Bueno, vos, sino como lectora, ¿qué apreciación personal tenés sobre este género, sobre esta literatura?
Bien. Yo tengo una apreciación que en general difiere bastante por ejemplo, mis colegas. A mí me pasó mucho que yo fui muy lectora, como te dije hoy, de literatura juvenil cuando tenía la edad que tienen mis alumnos hoy, o sea, cuando iba al secundario. Y la verdad es que yo amaba ese mundo y leía un montón. En términos de lectora, lo que pienso es esto. A mí me parece que la literatura juvenil permite habilitar puertas en ciertas edades que son necesarias para acceder a la lectura. Considero que es una literatura súper llevadera, que por momentos se hace necesaria, como leer cosas que se puedan hacer en un lapso muy corto de tiempo o con los tiempos acotados que se tiene. Y por otra parte, siento que trabaja con temas que a veces son interesantes tratar en ciertas edades y busca ese acercamiento. Por Claro, supuesto, a mí me cuesta mucho hoy como lectora adulta pensar la literatura juvenil por fuera de mi trabajo. Eh, Porque claramente yo no accedo a la literatura juvenil como lectora fuera de ser profe, pero sí me pasa que a veces cuando estoy como muy trabada con las lecturas en general, las lecturas consideradas para adultos, digo, bueno, leo algún juvenil, porque como que me habilita a después encontrar otra vez el ritmo de lectura. claro, o sea lo que decís es que es como más llevadera, por así decirlo, más que te lleva como por el lado del placer, del disfrute. eh, Claro, exacto. y como docente, ¿cómo lees literatura? ¿Qué es, qué es lo que intentás encontrar a la hora de buscar un título nuevo? Ok, me gusta esa pregunta. En realidad voy fluctuando, porque siempre trato de pensar diferentes enfoques. Hay como una tendencia a siempre que la literatura juvenil trabaje desde la temática. Trato de que no se limite a eso, ¿no? Como en plan, bueno, a los pibes les interesa tal tema, o por ejemplo en la escuela hay bullying, vamos a buscar una novela de bullying. No, lo que trato de hacer es simplemente Claro, leerlo lo más desprejuiciado posible. Accedo a un título y digo, bueno, voy a leer esto a ver qué onda. Y después trato de siempre ser genuina con mi reacción. Bueno, esto me gustó, ¿por qué? Y de ahí digo, bueno, si esto me gustó por cómo está escrito, bueno, puedo pensarlo para trabajar desde la estructura. Si me gusta la temática que toca, porque a veces hay temáticas, después si querés te puedo dar algunos ejemplos, que me parece que no se trabajan mucho, que están buenas, digo, bueno, esta va más para laburar desde la temática. Y lo mismo si no me parecen, ¿no? Si digo, bueno, esto la verdad que me parece aburrido, desactualizado, siento que no está bien trabajado el género, porque también la literatura juvenil labura mucho con los géneros. Eh, y claro. después muchas veces me pasa que las leo y digo, esta me resulta interesante, siento que le falta algo, pero me gusta la idea de llevarla al aula igual, a ver cuál es la recepción que tienen mis alumnos respecto de eso. Muchas veces consigo los mismos resultados de mi prejuicio, en plan, me ha pasado decir, bueno, este para mí el final es medio precipitado y los chicos me dicen, profe, el final la verdad que no estuvo bueno. O me sorprenden y quizás tienen como otras miradas que yo siento que están buenas. Buenísimo. Buenísimo porque todo lo que decís se relaciona un poco con algo que también quería charlar, que es el tema de los prejuicios que hay sobre el género, ¿no? Esto que vos ya dijiste de que en principio uno lo piensa como un género temático, es decir, un género de temas. Que se Claro, supone que hay un autor, bueno, a ver qué puede interpelar al adolescente y escribe algo sobre eso, ¿no? Nosotros en este taller, digamos, empezamos a pensar la literatura infantil y juvenil desde este orden charlando, que es, uno, cómo las editoriales, los autores y los mismos textos conciben a su sujeto destinatario, es decir, al joven. Si estamos hablando de literatura juvenil. Y dos, cómo el docente concibe al sujeto, o sea, al alumno, para pensar qué darle de leer, ¿no? Eh, entonces, bueno,
es una literatura de temas, que lo que importa es la temática que interpele al chico, y como que deja de lado lo literario, que tiene un escaso valor literario. ¿Qué pensás de eso? O sea, ¿qué podés decirnos? Bien, pienso que como todo es una apreciación un poco generalizada y en general siento que es de gente que poco ha leído literatura juvenil. A ver, para mí con la literatura juvenil, como la literatura que no se considera Claro, juvenil, tiene cosas muy buenas y cosas que son muy malas. No tiene que ver en sí misma con que sea como literatura juvenil es mala y no tiene valor literario, o si no es literatura juvenil, tiene valor literario pero no genera interés. No lo es. De hecho, dentro de una escuela conviven perfectamente la literatura más de corte clásica, canónica, con la literatura juvenil y por momentos a la par. Eh, digamos, no tiene que ver con que sea literatura juvenil. Sí entiendo que hay una tendencia a pensar, bueno, esto es lo que a los chicos les puede interesar. Pero eso también se produce en el resto de la literatura. La literatura escrita para mujeres, sí, para totalmente, gente más claro. 30 más 40, para lectores del ámbito de letras, para lectores más de corte filosófico. O sea, siempre la literatura está segmentada del público al que se va a dirigir, ¿no? Claro, pasa que, viste que el problema es que quiero decir, uno, por poner a un autor clásico, como que uno dice, bueno, uno no se imagina a Borges diciendo, bueno, yo escribo para un hombre de clase media de 40 años, culto, etcétera, y a Claro. partir de eso escribe un texto de prejuicio, del autor, ¿no? Del autor como el escritor profesional que dice, bueno, a ver, bueno, yo escribo para un chico de 12 años, porque la editorial te pone hasta la edad, entonces a ver qué le interesa al chico, a partir de ahí se pone a escribir. Quiero decirte, como que tiene ese estigma de que es casi como un producto del mercado. Sí, yo creo también que hay como un estigma más grande que excede al mundo del libro, que es el estigma que hay sobre la juventud, sobre el adolescente, ¿no? Como que el adolescente igual, tipo, le interesan pavadas. El adolescente como algo medio naif, el adolescente como no son importantes. Claro, Como que la literatura social es una pavada como la edad para la que está pensada, ¿no? Y para mí ahí se cae como en un prejuicio que, bueno, a ver, si nosotros pensamos en algo como, por ejemplo, Juvenilia de Miguel Cané, ¿no? Que es como, bien, era un texto pensado para adolescentes de un colegio nacional, pero bueno, de claro. otra época, pero digo, tiene esa misma razón. Lo que pasa es que hay como hoy una gran diferencia entre esos autores clásicos y los chicos de hoy en día. Claro, es, por ejemplo, ya para pasar al terreno de tu práctica, hablando de eso, una pregunta que yo te iba a hacer es, ¿qué pensás vos, por ejemplo, de la literatura juvenil clásica, entre comillas? Por ejemplo, de autores como, que hoy son autores canónicos, como Stevenson, Julio Verne, Mark Twain. Vos, por ejemplo, das estos títulos contemporáneos. Ay, perdón, se me cortó. ¿Qué me preguntaste? Ah, Si yo respondo lo eh, mismo con demás. ¿Cómo? ¿En dónde se había quedado? Me dijiste la literatura más infantojuvenil clásica como Stevenson y demás, vos, y ahí me quedé, no sé cuál era la pregunta. Claro, si vos en tu práctica también das estos títulos de autores juveniles clásicos, ya canónicos, como Steven, Verne, Mark, literatura juvenil capaz para nuestros abuelos, para nuestros padres, o si apelás ya a títulos contemporáneos. Claro, entiendo. Depende. En general, acá te voy a hacer una salvedad que es que aunque no se crea, son títulos que se dan mucho en la primaria. Yo trabajo solo en secundaria. Y en la primaria se lee muchísimo porque hay algo como de la aventura que interpela. Y sí, yo, por ejemplo, he dado algunas veces, no siempre, porque ya después me genera cierto aburrimiento repetir, pero por ejemplo, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que se considera
literatura juvenil clásica y la verdad que funciona muy bien. Los chicos en sexto grado de primaria suelen leer La Isla del Tesoro, por ejemplo, o Tom Sawyer de Twain, y les interesa mucho, y ahí sí hay algo del interés que tiene que ver con esa temática de la aventura, que también ahí podríamos dividir en los intereses que tienen los chicos más en ciclo básico y los que tienen en ciclo superior. Como que la literatura juvenil más clásica en general siempre apela como a la aventura y es algo que interesa más en los primeros años de secundaria, primero, segundo año, ¿no? Ya después se vuelve un Claro, corte más reflexivo. Eh, y claro. O sea, ya más de claro, porque ya los chicos tienen como otros intereses, qué sé yo, empiezan como bueno, sus primeras relaciones, noviazgos, peleas, más amistad, más como reflexionar. Pero volviendo a lo claro, que me preguntaste de lo más clásico, yo a veces he dado clásicos, pero a veces suelo dar contemporáneos, porque me parece que tocan temas o trabajan como con mundos que los chicos hoy consumen más y siento que les interesa por momentos. Eh, claro, nada, voy variando, la verdad. Voy probando también, como que hay cursos con los que se puede ser más clásico y cursos con los que funciona mejor la innovación. Y es como a prueba y error. Esa es básicamente la cuestión. Pero bueno, si hay géneros que justamente les interesa por lo lejano también, ¿no? Como que hay una tendencia a decir, bueno, los chicos tienen interés solo por lo que los interpela, por su realidad, pero a claro, veces te pasa que los chicos tienen interés justamente porque no se parecen nada a la realidad en la que viven. Y dicen, además claro, me recopa, profe, porque tipo es un mundo que no existe, tipo, está en el pasado, me ha pasado con muchos libros, esto está buenísimo porque es como del 1810, eh, que bueno, también es una discusión interesante, ¿no? Porque también hay autores infantojuveniles que trabajan con temáticas adolescentes que los chicos te dicen por qué piensan que nosotros hablamos así, profe, o por qué piensan que porque hay tecnología nos va a interesar, ¿no? También se desactualiza la literatura juvenil. Eh, claro. hay muchos títulos que hoy se siguen dando y quedan desactualizados. Por ejemplo, perdón, ya te dejo. Por ejemplo, Los ojos del perro siberiano, ¿no? Es como Uf, la digo uf novela que, porque hemos hablado en las clases sobre ese título. bueno, ¿qué pasa? Lo que ha pasado en los últimos años con Los ojos del perro siberiano es que hoy, para los chicos, eso que a nosotros nos impactaba en ese momento, que fue como, no, mirá, cómo siguió esta cuestión de la enfermedad y demás, hoy a los pibes les queda como, no nos llama la atención, profe, porque ya acceden como de otra manera. Lo mismo pasa con ciertos títulos que trabajan, por ejemplo, con la tecnología, con el chat, con el mail, ¿no? Como que para ellos hoy ya queda como desactualizado en términos de temática y no les llama la atención. Claro, No es claro. novedoso, no es novedoso para estas generaciones. Eso, Yo me acuerdo que cuando bien, leí una vez una novela de Marine Falconi que se llamaba Caro dice, que era sobre dos pibes en un chat, era re flashero que estuviera escrito en formato chat la novela y era como, mirá qué zarpado cómo se chamullan por chat. Hoy se lo das a mis alumnos y es como, profe, no entiendo, o sea, ¿qué te impacta de esto? ¿No? Como esas cuestiones. claro, 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 es como una novela epistolar para nosotros. Claro, es por ahí, es por ahí. Buenísimo, porque sobre la recepción, ¿no? Ya que si por un lado, quiero decir, sí insistimos con esta idea de que no deja de ser temas, de temática, de contenido. Bueno, vos ahí ya respondiste un poco a qué es lo que los interpela. O sea, como que lo que buscan los chicos, por lo que me decís vos, es algo novedoso en principio. Sí, te diría que dependiendo las edades, te marco esto respecto de la recepción que me preguntas. En general, por ejemplo, los chicos de primer año de secundaria de provincia de Buenos Aires, hablamos, chicos 11, 12 años, pues no es lo mismo que capital, 11, 12 años, les interesa mucho la acción, ¿no? Como que hay algo de la velocidad de la narración, que pasen cosas, ¿no? En, Claro, en segundo y tercer año los chicos perfilan más para los mundos
más fuera de lo cotidiano. Ejemplo, los policiales más oscuros, la ciencia ficción, lo fantástico. Hay como algo de el redescubrimiento ahí que buscan. Ya para más ciclo superior, los chicos buscan, ahí sí te diría, o por lo menos en mi experiencia, la de mis colegas con los que he hablado, temáticas que tengan más que ver con, sí, la cercanía de ellos, ¿no? Historias de amor, Que, conflictos típicos que suceden en la sociedad, más de corte realista. Hay como una tendencia, para mí, muy marcada, lo hemos charlado con colegas, que en ciclo básico les interesan más como los mundos por fuera del realismo, y ya en ciclo superior perfilan más al naturalismo, al realismo. Cuanto más realista o más naturalista, si querés, más les claro, interesa, ¿no? Les como gusta como reflexionar, opinar. mirá qué llamativo, como que se va abandonando la fantasía, por así Exacto, decirlo. exacto. Es como, es más, te empieza a pasar que dicen, ay, profe, esto es re flashero. Ay, profe, esto no hay chance de que ay, profe, mirá que no sé. No, hay como otra Claro. conciencia, que siento más que tiene que ver con que Ah, perfilan y más como que como un adulto, apelan, ¿no? apelan al realismo también en la lógica, o sea, en el verosímil. Claro, exacto, exacto. Como Claro. esto no podría suceder, esto podría suceder. Pasa mucho eso. Y les llaman la atención, después vamos a charlar, eh, los aspectos literarios a los alumnos también de las novelas, o se quedan más en la temática, en el desarrollo de la trama. Bien, es una muy buena pregunta. Depende cómo seas, ¿no? Digamos, si lo que les da para leer es más una narración más bien clásica o sencilla, cronológica, ellos apelan siempre a la temática, ¿no? Pero, por Claro, ejemplo, con las novelas que se usa mucho en la literatura infanto-juvenil, con las novelas más polifónicas, hay muchos autores que trabajan como con las diferentes perspectivas. Por ejemplo, Sergio Aguirre es un autor bastante conocido en el mundo de la literatura infanto-juvenil, es alguien que labura mucho con los diferentes puntos de vista. Y eso les interesa, ¿no? La forma de redactar, la forma en la que se escriben, por ejemplo, las novelas que apelan a laburar más las diferentes variedades lingüísticas, ¿sí? Si hay como personajes que provienen de otras provincias o personajes que provienen de ciertos sectores sociales en comparación a otros, les interesa esa manera en la que están trazados, ¿no? O incluso las novelas claro. que trabajan con, por ejemplo, el mundo, lo fantástico y lo realista al mismo tiempo, que suelen como manifestar diferentes aspectos en términos estéticos para relatar un mundo y el otro, también se interesan. Pero sí, o sea, tiene en general lo primero que les interesa, tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, con la temática. Es por ahí. Claro, pero como vos decís, o sea, lo interesante es que, digamos, si ahí sí surge Sí, sí, por eh, supuesto, el sí, sí, interés de ello. totalmente. Claro, Y son conscientes, profe me pide, por ejemplo, pasa mucho con las novelas polifónicas, no sé quién está hablando, profe me perdí, profe no claro. entiendo esto, no hay como una complejidad que, que se produce ahí. Para seguir hablando del tema de de la recepción de los alumnos, este género, primero, eh, quiero decir, también está esta idea, para volver al tema de los prejuicios, o sea, son prejuicios míos, pero que supongo que fundan de que es un género escolar, o sea, es un género que se da en la escuela, se lo conoce en el paso por la escuela y no continúa. ¿Qué quiero decir? No es una literatura que se lea por fuera de la escuela o superando cierta edad. Vos ya un poco lo rompiste este prejuicio porque me contaste que vos, por ejemplo, en tu adolescencia leías un montón más allá de lo que te daban. Eh, bueno, hoy ¿qué sucede? Ya con una novela te pide recomendaciones, sigue leyendo literatura juvenil por fuera de las clases. ¿Cómo lo ves a eso? Bien, respecto de esto, en el último tiempo
pasa mucho que los chicos van a la biblioteca de la escuela y buscan de ahí, te suelen pedir, pero hace algo parecido, me ha pasado mucho con muchos autores, también que si querés después mencionar, pero por ejemplo, Martín Blasco es un autor que funciona muy, después vamos a hablar de por qué funcionan ciertos autores, pero digo, funciona muy bien, les interesa y te suelen preguntar, profe, algo de este mismo autor o algo que vaya por este estilo, cuando les interesa una temática o un género. Claro. Eh, entonces, bueno, uno les recomienda o van a la biblioteca de la escuela y eligen lo que les parece. Pero por fuera de la escuela, o sea, si los chicos tienen que ir a comprarse un libro en una librería, no van a comprarse literatura de este estilo infanto-juvenil. Compran sagas, por ejemplo, ¿no? Uno de los mayores Ah, bien. uno de los mayores consumos que tienen los estudiantes, incluso los que son lectores, por fuera de la escuela, tiene que ver con sagas, sagas larguísimas, libros de 300 páginas, autoras románticas, pasa mucho, sobre todo, esto es una cuestión, de verdad sucede con una cuestión genérica, las chicas, las Sí. adolescentes piden mucho novela de romance, que también es algo interesante, pasa mucho que los chicos se quejan de que en la escuela todo lo que leemos es tétrico, ¿no? Oscuro, misterio, policial, como que no se leen cosas positivas, alegres. Es algo que Ya, es para eso, rever, nos pasa con muchos colegas, que los alumnos se quejan mucho por momentos de que todo lo que se lee en la escuela siempre es tremendo. Pero también pasa algo, que es que cuando vos le llevas algo de corte más positivo o alegre, no tiene la misma recepción. No hay como, ellos les gusta mucho la oscuridad. Cuanto más mirá, oscuro mejor, pero después como, ay, profe, todos se mueren, todo es turbio, ¿no? bueno, ahí ya hay toda una idea sobre esto que hablábamos de qué tipo de sujeto uno concibe, o Tal, va, o qué se ve. tal cual, tal cual. Mirá, Eh, bueno, claro, es interesante esto que decís, las románticas, femeninas, o sea, que apelan a un público femenino, que es algo que estuvimos hablando también en las clases del taller, el taller de alfabetización libre a mano, que uno dice, ay, sí, los chicos no leen, pero de repente tenés chicas que te leen esos novelones de 1000 páginas. muchísimo. Pero claro, pero eso no deja de ser un fenómeno que juvenil de la que estamos hablando, porque no es una literatura que se dé en la escuela. No, y además es un fenómeno muy interesante este de que vos le das a los pibes un cuento de 4 páginas y les parece, oh, el profe es larguísimo, pero Claro, después leen 300 páginas de una saga por fuera de la escuela sin ningún tipo de dificultad. Hay algo que ellos tienen que es como que lo que se lee en la escuela es más difícil y más serio, ¿no? Hay como esa tendencia. En la escuela leemos cosas en y capaz serio. Me ha pasado de alumnos que vienen y me algo dicen, de la, no, decime. claro, no, te decía, no, y capaz también algo que es una idea mía, algo de la obligación, que cuando te dan algo de tenés que leer esto, ya hay una resistencia. Muchísima, muchísima resistencia. A mí me pasa algo que lo implementé en los últimos años, la verdad es que funciona increíblemente, lo recomiendo, se lo he recomendado a varios colegas, que es que hace ya varios años, a los tercer año, en ciclo básico, que están un poco más como curtidos, les llevo una batería de opciones para que ellos voten qué leemos. Y la realidad es que la recepción en esos cursos a los que les hago elegir, o sea, votamos a la mayoría y leemos, es mucho más exitosa que a los que vos les imponés que leer, ¿no? Porque ellos sienten, por supuesto, es una elección mediada, porque yo selecciono ciertos textos, Obvio. es como medio O sea, vos ya haces una claro, preselección. claro, de lo que me interesa, pero la realidad es que en ellos genera como otra cosa, ¿no? Y como, bueno, lo elegimos nosotros. No sé, es como algo interesante de analizar también, el hecho de que ellos puedan elegir qué leer. Claro. Y confían mucho en Bueno, el criterio ah, de selección. Es como lo que nos dan los profes debe ser como serio e importante, ¿no? Que también se puede discutir, si siempre lo es, pero bueno. claro, como por la figura quiero decirte, si ya hay una idea de la literatura es una cosa seria,
Claro, Mismo la figura de autor debe ser bueno si lo da. exacto, va por ahí. Y bueno, también en relación a eso, otra pregunta para terminar por el lado de la recepción de los alumnos es, ¿cómo juvenil no se deja de pensar como eso, más como un nicho, algo particular, en relación a la literatura en general, a la literatura a secas, ¿no? Como esa percepción de esto es un producto de mercado, literatura que se da en la escuela, y después está la literatura. Primero, ¿cómo crees que lo perciben los alumnos? Que esa es una literatura como que corre por un carril y que después está la literatura. Ok. Bien, en los años más bajos, digamos, por ejemplo, primer, segundo año, los chicos no son tan conscientes de esa segmentación, ¿no? O sea, hay algo muy interesante que me pasa todos los años, yo tengo hace muchos años primer año, que es que Ya, ahora empezamos a leer cosas que no tienen más dibujitos, ¿no? Ahí hay como un cambio abismal, ¿no? Los chicos entienden. claro. En la primaria leemos cosas con dibujitos, en la secundaria, de hecho, cuando yo les pregunto a principio de año qué es lo que esperan de lengua en la secundaria, dicen que es más aburrido, que leemos mucho y que no hay dibujitos, ¿no? Son como tres cosas que se generan mucho. Ahora, los alumnos de tercer año en adelante, como consumidores y habitantes de nuestra cultura, ellos conocen que hay nombres que suenan como grosos, Cortázar, Borges, ¿no? García Claro, Márquez, ya está ese ¿sí? Sobre todo universo como masculinos, horizonte. que son la Claro, alta literatura, ¿no? La alta, y ellos saben que esos autores son autores que se consideran difíciles, ¿no? Pero Fra, vamos a leer este que es re difícil. Y también bien. hay prejuicios O sea, sobre la literatura canónica. o sea, perdón No, no, me porque se corta. decime. Como que asocian calidad con dificultad. Tal cual, porque también yo pienso, y acá voy a hacer un mea culpa en términos de los docentes, que el docente se posiciona. Yo he escuchado muchísimos colegas decir, yo no doy Borges porque es complejo, ¿no? Ah, claro, sí, ese es como, Es como la máxima. Y los chicos lo sí, entienden, ¿no? Hay como algo que tiene que ver con eso, pero porque también el docente se posiciona en plan, bueno, esto les va a aburrir, esto les va a generar dificultad, pero también para mí, y acá lo digo honestamente, tiene que ver con el desconocimiento. Es muy difícil claro. que te guste algo que no conoces y también hay que empezar como a subir la vara de los adolescentes, ¿no? Como esa idea de sacar, bueno, al pibe le damos algo que lo procese en 2 minutos, como en la sociedad actual, ¿no? 15 segundos de un reel de TikTok, bueno, Claro, bueno, porque en relación a eso, ponele otro prejuicio que capaz, digamos, la contraparte de esta idea sería la literatura juvenil es sencilla. Entonces le exacto, damos esto. ¿Y exacto. es así o no es así? Yo creo que no lo es. Lo que sí creo que lo hace así es el posicionamiento, insisto. Yo acá voy a apelar a nuestro trabajo. El posicionamiento que tiene el docente. Porque vos, ¿por Claro, qué la literatura juvenil? ¿Porque querés que los pibes al menos lean algo y entiendan algo? ¿O das literatura juvenil por otras razones? ¿O querés trabajar con otros análisis? ¿O querés cuestionar esos espacios, ¿entendés? Como a mí me ha pasado de, bueno, ¿qué piensan sobre este tipo de reproducción de la lengua que hace el autor? Y te dicen, la verdad, profe, que no entiendo por qué piensan que se escribe así, ¿no? Y eso genera otro tipo, o sea, yo siento que claro, a los alumnos hay que también, o sea, es el trabajo de docente, guiarlos para donde vos querés ir. Si vos simplemente te querés quedar, porque vos también podés dar, pienso, ¿no? Un cuento, vos podés dar Casa Tomada de Cortázar y simplemente trabajarlo desde la temática. Y bueno, ¿qué sucede? Los chicos probablemente te digan, mira, profe, dos hermanos, no sé qué, te cuentan la trama y listo. Y tampoco se profundizó
y también les resultó Claro, sencillo y básico, sí, sí. por más de que sea un autor considerado consagrado. Entonces pienso, no estoy de acuerdo con eso, como tampoco estoy de acuerdo con que no se pueda dar literatura considerada canónica por la dificultad. Pienso eso. Y terminando ahora en el ámbito de la recepción y pasando al lado de la práctica, tu práctica Dale. docente. Bueno, vos ya un poco respondiste, pero poner algo que yo te quería preguntar es si la literatura juvenil la das solo en ciclo básico o también en superior. Doy en los dos, en ciclo básico y en superior. Em, Y en superior hasta sexto, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. claro. Eh, Y vos, digamos, en la planificación, sobre todo por esta articulación que tiene con la primaria, en la planificación incluís la literatura juvenil a priori. Quiero decir, ¿considerás que sí o sí en prácticas de lenguaje hay que dar literatura juvenil? Explica la pregunta. sí, entiendo, entiendo. Perdón, Claro, se me cortaba. Em, yo la incluyo, no considero que a priori haya que darla, pero sí debo decir que en los últimos años que se reduce mucho la lectura de los estudiantes en términos de libros completos o en claro, términos de leer por leer, considero que es una excelente puerta para entrar, sobre todo por esto que te digo, ¿no? Los chicos que arrancan primer año vienen de leer muchísimo, leen, en la primaria leen un montón, y yo creo que la primaria nos mira, saca años luz en términos de trabajo de literatura, sinceramente lo mira, digo. Los chicos leen muchísimo, muchísimo en la primaria. Eh, pero siento que la literatura juvenil, para acceder a un mundo del libro, como te dicen, profe, ya no tiene dibujitos y es más difícil, para que ellos empiecen como a acceder a eso que tiene que ver con unas lecturas más extensas, que llevan otro tiempo, que se dan otras cuestiones, siento que es súper necesaria. Son una muy buena puerta para después acceder a literatura más claro, compleja, si así queremos decirlo, porque el hábito de la lectura considero que, o sea, a leer se aprende leyendo. Y esto sí, a ver, la literatura juvenil en general tiene narrativas de mayor facilidad de lectura, pero por una cuestión de la contemporaneidad. O sea, es así, digamos, son autores que escriben hoy, y lo mismo que le pasa a un adulto, a ver, no es lo mismo leer autores, no sé, como Chekhov, que leer hoy autoras sí, contemporáneas. Tienen totalmente. otra agilidad de lectura que para mí eso lo facilita un montón, el, bueno, empezar el hábito Claro, de leer completo, de leer algo que sea extenso. Los chicos leen mucho, yo no estoy de acuerdo con los chicos no leen, pero excepto los que leen sagas o demás, todo es como muy, muy espontáneo. Y es como, bueno, tenemos que sostener el hábito de leer algo que lleve tiempo, que se procese. Entonces sí, lo incluyo en claro. general. Y eso, ya yendo a tu práctica, por ejemplo, ¿cómo la articulás? ¿Se lee solo en clase? ¿Les das también para leer en las casas? Bien, yo leo íntegramente en clase. Todo, Claro, absolutamente todo. Las novelas las leo íntegras en clase. Lo hago sencillamente por una razón de que cuando vos mandás a leer, pero esto pasó toda la vida, no tiene que ver con que yo me acuerdo cuando yo iba al colegio y probablemente todos lo recordemos, siempre leen los mismos dos o tres y los demás no. Y yo claro, acá voy como, esto lo hago como una cuestión de objetivo docente, no digo que tenga que ser así, pero mi objetivo es que los alumnos puedan leer una novela completa. Y yo de esta manera me aseguro, por supuesto, tenés los que no te prestan nada de atención, pero digo, yo por lo menos me aseguro de que todo el claro, mundo tenga que estar 6 clases o lo que nos lleve, pero en general una novela lleva unas 6 clases de prácticas del lenguaje, no leyendo los 4 módulos de la semana, por supuesto, que es claro, una realidad, que ahora si querés te comento después cómo la trabajo, pero más o menos nos lleva a eso 3 semanas
Y me aseguro por lo menos de que todos o la hayan escuchado, o la hayan seguido, mínimo que hayan accedido a, bueno, se leyó de manera completa este libro y no solo de lo que me contó el que la leyó en casa. Eso es lo que yo Claro. suelo hacer. Re- Perdón, ahí, bien, pensé que se había cortado. Y, digamos, esta decisión de leer en clase, ¿la tomaste de experiencia cuando empezaste en la docencia? ¿Ya venías con esta idea Yo, esta, o en un momento decidiste, no, solo leemos en clase? no, yo desde que soy alumna en la secundaria dije, Ah, el día que claro, vaya a ser profesora los voy a obligar a leer todos en clases, porque si no, yo era de las alumnas que leía. A mí me mandaban en el colegio, cuando yo iba al colegio, nosotros siempre había una parte que leíamos en clase y después nos mandaban, bueno, lean del capítulo 2 al 5 lo comentamos. Y pasaba esto, siempre leían los mismos. claro, Entonces, bueno, en mi secundaria fue igual, sí, bueno, entonces yo dije el día que yo era profesora, se van a fumar la lectura completa en clase. Y para serte sincera, es claro, muy redituable. Muy redituable. La verdad que los chicos tienen otro interés. Me pasa que me dicen, me ha pasado este año, por ejemplo, bueno, profe, ¿cuándo vamos a leer otra? ¿No? Hay algo de eso de que no los hagas hacerlo en la casa y en clase que ellos lo aprovechan como de otra manera, ¿no? Como que es, bueno, en la clase de lengua se lee, ¿no? Y yo considero claro. nada, es un objetivo que tengo como profe y la verdad que es, por lo menos esa decisión didáctica no la voy a abandonar. Quizás otras sí, por supuesto, pero la de leer en clases no. Y en relación a eso, algo que venimos charlando también en el taller, en general, sobre la alfabetización en general, el ambiente de lectura, ¿cómo lo organizás a la hora de decir, bueno, esta hora leemos? Ay, perdón, se me cortó. Ah, te decía que en relación a esto que decís de leer en clase, y que es algo que venimos charlando respecto de la alfabetización en el taller, es el de propiciar el ambiente de lectura. O sea, ¿cómo lo organizás vos cuando decís, bueno, a esta hora leemos? Bien, en general soy bastante clásica, pero primero, yo siempre les digo, bueno, vamos a leer, en el caso de que los hago votar, ellos eligen la novela, saben que arrancamos tal clase, yo les paso, les digo cuál es la novela, muchas veces tengo que pasar el PDF, es la forma en la que los chicos obtienen y pueden seguir la lectura, es Claro, así, la realidad excede a las posibilidades de uno. Y después lo que hago es, bueno, vamos a empezar a leer, empezamos a leer, siempre tenés los alumnos que quieren leer, muchas veces genero como ciertas actividades para que vayan leyendo otros, porque considero que es muy importante que los chicos lean en voz alta porque eso les ayuda a mejorar la dicción y la forma de leer. Hoy en día, cada vez, esto lo noto desde que doy clases, cada año se profundiza más, los chicos son cada vez más introvertidos, cada vez las voces más bajitas, cada vez proyectan menos la voz. eh, o y sea, nada, tiene que ver con que directamente se como lee una muy cuestión poco de en voz alta. socialización, leer en voz alta. Claro, entonces en general suelo como preguntar quienes quieren leer, los que quieren leer, leen y después a veces medio que los obligo con ciertas, bueno, hoy vamos a rotar, va Claro, a leer tal y tal, busquemos otros voluntarios, se entusiasman, leemos, en general yo cuando planifico mi clase más o menos pauto cuánto leo, en general de las 2 horas yo siempre tengo los dos módulos juntos, trato de leer siempre una hora entera, por lo menos, que sea lectura, frenando, interviniendo, haciendo que ellos participen, recuperando cosas de la lectura para ver si vienen como en y, sintonía. y durante la lectura se hacen intervenciones tuyas o de los chicos, Por quiero decir, supuesto. o después. No, siempre durante la lectura un montón, porque hay una cuestión de atención, ¿no? Es como, bueno, hay un límite de tiempo en el que podemos estar enfocados. Yo más o Claro, menos, como ya tengo sabido y leído, en general yo siempre releo antes de las clases los capítulos que pienso leer, como para saber dónde me parece que tengo que intervenir, qué cosas les puede generar claro, una ahí. confusión.
o dónde quiero que hagan poco, les digo, bueno, preste atención a este punto, porque después nos va a servir, y voy frenando. También, por supuesto, lo que hago mucho, que es fundamental, es tantear el mientras tanto. A veces los veo que no, como que están perdidos, se dispersan, entonces freno, digo, bueno, a ver, hasta acá, y ahí empiezan, profe, no entendí esto. Bueno, voy haciendo eso, voy preguntando cosas que me interesan, y Claro, más allá de que yo planifique más o menos qué leemos por clase, me guío mucho por el interés. Me ha pasado de cursos que es como, bueno, les digo, los veo muy enganchados y bueno, digo, tengo que aprovechar esta oportunidad y a veces tiro bueno, ¿hacemos alguna actividad? ¿Quieren como de lectura intermedia, tipo de escritura intermedia de la novela o seguimos leyendo? Si veo que están muy entretenidos, digo, bueno, seguimos claro, leyendo, profe. Y si veo que ya están como muy agotados, bueno, freno, hago alguna intervención y alguna actividad de consigna cortita en la carpeta para que les vaya quedando ciertas cosas que leemos. Y ahí. Me dio mucho por lo que sucede en el aula, básicamente. claro, claro, buenísimo. Sí. Eh, bueno, respecto a propós, quiero decir, a la hora de leer juveniles. Eh, bueno, un poco los propósitos, ya un poco contestaste, ¿no? Por lo menos este propósito de asegurar el acceso a una lectura total, larga, continuada. Pero quiero decirte, en tu planificación, ¿cuáles son? Perfecto. Actividades, ¿de Bueno, qué forma las trabajas? Más allá de lo que ya estuvimos hablando, ¿no? ¿de qué forma trabajo las actividades respecto de la lectura? Perdón, porque se cortó. A la hora de la ¿cuáles son? Perdón, no sé si se corta. ¿Cuáles son tus propósitos y qué actividades realizás? O sea, después de la lectura o a Bien, partir de la excelente. lectura. Bueno, en términos, yo siempre divido los propósitos porque, bueno, en prácticas del lenguaje y en literatura no es lo mismo, porque en literatura se enfoca íntegramente a dar literatura y en prácticas del lenguaje me echamos con la parte de lengua, pero en general mis Claro, propósitos siempre son más o menos los mismos, pero intento que sean, que los chicos puedan, me interesa mucho que los chicos empiecen a tener, y siempre lo propongo esto cuando doy lecturas, que empiecen como a generar una opinión crítica de lo que leemos, ¿no? No todo lo que te da la profe te tiene que gustar. Cada vez que pasa mucho, que los chicos, y con los años lamentablemente pasa más, cuanto más años en el sistema, menos impunidad para contestar, que yo digo, un poquito más, ¿no? Pasa que los chicos ya saben lo que queremos escuchar, ¿no? claro. ¿Les gustó lo que leímos? Sí, sí, Bueno, profe, ¿no? Y les ves claro, como la cara ahí, ¿no? para preguntarle también algo, te interrumpo para preguntarte algo que a mí me interesa también del lado del docente, que es también el gusto del docente. ¿Vos das textos que no te gustan? Porque viste que a la hora de ser mediador es muy difícil eso. En general todas las personas tienden a dar lo que les gusta. Pero si te en relación a esto que decimos de pensar en cómo lidias con eso. O sea, das textos que vos decís, uy, no, para mí es un replomo, pero bueno, capaz a Bien, ellos los cancha o se re puede trabajar. bien. Yo respecto a eso fui como armando mi postura. Yo tengo como, a mí nunca me gustaron dos de los géneros que mejor funcionan en secundaria, que son la ciencia ficción y el terror. Son quizás como Claro, los dos puntos que más aman en su vida y los pibes podrían morir leyendo solo terror y ciencia ficción. claro. Y vos no querés Y saber nada. yo nunca los quise, pero no los quise cuando tuve su edad y no los quiero ahora. Pero yo ahí entro en algo. Siempre tuve esta postura como profe. No se puede enseñar ni transmitir algo en lo que no crees. Esa es mi opinión, ¿no? Pero yo siempre dije, también como profe, siento que el desafío de enseñar es también aprender. Bueno, hay que aprender a lidiar, así como a los pibes yo les termino diciendo, bueno, lengua te puede no gustar, pero tenés que tener 4 horas a la semana, y yo lo respeto, pero la materia la tenés que tener. Yo digo, bueno, a vos te puede no gustar, por lo menos en mi experiencia, ¿no? El terror y la ciencia ficción, pero ¿qué considerás que es importante? ¿Por qué considerás
que es importante rever? Porque yo trabajo con chicos de los cuales me interesa su opinión, su intervención, que sientan como cierta atracción por alguna cuestión de la materia. Me parece importante lo que opinan y piensan. Entonces digo, bueno, de esto yo cómo puedo llevar el género terror que a mí me crean lo que estoy enseñando de eso, pero que al mismo tiempo lidie con lo que no me gusta. Entonces digo, bueno, está bien, ¿por qué es más importante? Porque siento que está bueno que los chicos entiendan que el género terror es un género al que se accede un montón, que está constantemente, que a veces te interpela en la vida y que tiene ciertas características que tenemos que aprender. Bueno, lo trabajo desde ahí. Y después me pasa como profe que cuando veo el interés que ellos tienen, yo también gano como y te digo, bueno, no está tan mal. ¿No? Eso me pasa muchísimo. Malo no era. Aprendo mucho de eso. Claro, Claro. aprendo mucho de eso y aprendo a convivir, como yo les enseño a ellos a convivir con lo que no les gusta, pero para que les vaya, aprueben la materia, yo convivo con algo que no me gusta, pero Claro. que siento que me reditúa como profe. Que es como, bueno, amplía tu terreno, ¿no? Toda la vida no vas a dar solo lo que te gusta. Y respecto a lo que me preguntaba de Bien. las actividades que daba, bueno, yo voy leyendo y suelo dar lo que yo considero consignas de lectura intermedia, ¿no? Por ejemplo, empezamos a ver una novela, bueno, las primeras actividades son como, siempre trato de que escapen del cuestionario tradicional, ¿no? De la básica comprensión lectora. Sí, o Que sea, creo que es algo, del control de lectura. claro, porque Claro. siento que también eso es lo que genera esta cuestión de, bueno, al final los pibes no saben nada, al final la literatura juvenil es solo temática, bueno, pero también si nosotros siempre la trabajamos para comprobar la lectura, nunca va a dejar de ser temática, ¿no? Tenés razón, con esas preguntas se refuerza esa idea, Digamos, uno totalmente, como sí. profe, claro, refuerza la idea. Si yo le digo, bueno, ¿cuál es el conflicto? Yo no digo que los chicos no tengan que saberlo. A mí me parece bien que localicen una estructura narrativa, pero en general, en mi experiencia y las de colegas con las que he hablado, los chicos a la secundaria suelen llegar con una mínima noción de la estructura, ¿no? Si vos les preguntás cuál es el conflicto, quiénes son los personajes protagonistas, lo pueden resolver. Ahora, cuando vos andás, por ejemplo, yo suelo hacer preguntas de este estilo a medida que leemos. Si tuvieras que ser, más o menos a la mitad de la novela, un personaje que ingresa que ingresa ahora a la novela, ¿quién serías y cuál sería tu participación? Esa pregunta los descoloca muchísimo, pero genera un trabajo mental de ellos muy interesante. Porque serías villano, serías más héroe, ayudarías al protagonista, lo hundirías. Tu participación tiene que ver, porque ahí, ¿qué es lo que yo pienso con esto? Ellos no solamente tienen que pensar, ay, bueno, un personaje ya, pues hay que pensar que el personaje encaje en la novela, que sea pertinente, que pueda funcionar dentro de la lógica de situación. Y en ello genera algo muy interesante, ¿no? O por ejemplo, para trabajar en prácticas del lenguaje, el vocabulario, que es algo que los chicos pierden mucho, les hago, por ejemplo, describir a los personajes con palabras que empiecen con la misma letra de su nombre. ¿Por qué? Porque en general lo que te pasa cuando vos pedís descripciones es que los chicos apelan a lo que está en el libro, ¿no? Como lo básico, si te dicen, bueno. Claro, Pero por ejemplo, si el personaje sí, sí, se llama Martín, no es tan fácil pensar tres adjetivos con la M que vayan con Martín. Hay que pensar más allá de la lógica de eso, ¿no? Me interesan esas claro. intervenciones o entrevistar personajes o, por ejemplo, algo que hago mucho, sobre todo en tercer año, es, bueno, si tuviéramos que cambiar el género de esto que estamos leyendo, ¿qué tendríamos que modificar? Si tuviéramos que volver este policial ciencia ficción, si tuviéramos que volver este realismo a algo fantástico, ¿qué habría que modificar Wow, sin que claro. entorpezca, ¿no? Y esas actividades parecen como muy tontas, pero en realidad generan como otra relación con la novela. Generan, para mí además, un trabajo mucho más complejo de parte de los chicos respecto del texto, que si vos lo empezás a trabajar de a poco, cada vez hace que ellos, a medida que leemos más cosas, salgan de la temática, ¿no? Y, por ejemplo, te empiecen a surgir cosas del estilo, pero para, profe, por ejemplo acá, ¿por qué sucede esto y no esto? ¿Qué pasaría si en este mundo en realidad se produce? Son como conexiones más complejas que si las vas trabajando desde el Sí, principio, generan resultados mejores. A mi parecer y en lo que
me ha pasado en los cursos. Buenísimo. Bueno, Sushi, muchísimas gracias por tu tiempo. Todavía no terminamos. Ahora pues llevamos un montón, llevamos más de una hora, si no me equivoco. Eh, lo único que sigas una pequeña selección de títulos, autores que a vos te interesen para recomendarnos. Y si querés hacer, nada, comentarlos, contarnos lo que quieras de los autores, de los títulos que elegís. Si hay algo que no te contesté porque hablo un montón, pero quizás no fui Y al punto, también, decime, no hay ningún problema. ¿cómo, perdón? Que si hay algo que no te respondí, porque hablo un montón, te habrás dado cuenta, pero si hay algo que no te respondí que querías saber, pregúntame, no hay problema. No, no, de 10 de 10. Si vos querés comentar algo más que se te No, sí ocurra. tengo, pero sí vamos con algunos autores. Bien, bueno, yo también suelo a veces ir con autores que son los típicos de literatura juvenil, pero pasa algo muy común que es que a veces es como se enquista muchísimo, ¿no? A mí me pasa esto. Yo trato siempre de ir, no siempre voy cambiando, pero trato de, quizás si repetí 2 años una misma novela, trato de no darla un tercer año, ¿no? Pero por mí, más que por los alumnos, ¿no? Porque Es yo me buenísimo. Eso, aburro. bueno, esa era una pregunta que me había quedado. Si sos tipo, los varias Bien. mucho. Claro, yo soy de las que va en contra de los caballitos de batalla. Para mí está bien que tengas tus mejores guerreros, pero bueno, también hay que abrir ese Yo entiendo que uno como profe hay algunos que funcionan con un Y nivel de éxito, que vos decís, pasan los años y los pibes siempre generan la misma emoción, aunque sean pibes de hace 10 años, pero bueno, hay un claro, punto en que para mí hay que abrirse, pero también porque implica, bueno, o sea, si nosotros no avanzamos como profes y no exploramos algo distinto, siempre somos los mismos. Y es como, bueno, no. bueno, y algo capaz que quedó afuera, hablando de la experiencia concreta. Me imagino que también tiene que haber experiencias donde decís, ¿qué haces capaz cuando diste una novela y no hay caso, no hay caso, no les gusta, no les engancha? Quiero decir, ¿se abandona la novela? ¿Se la continúa? Bien. ¿Has tenido experiencia? Me imagino, quiero decir que, obvio, como experiencias insatisfactorias. Por supuesto, de hecho, todo el éxito que tengo lo tengo por la cantidad de fracasos que tuve, que fueron infinitamente mayor. Totalmente, totalmente, porque además los chicos cambian de acuerdo a las generaciones a las que pertenecen. Eso es algo que uno no. O sea, hay una cuestión ahí que es como, bueno, o sea, si el mundo cambia y los chicos cambian, nosotros también tenemos que cambiar con eso. Hay que entrar en ese mundillo. Sí, mira, con las novelas yo antes tenía una política de, bueno, chicos, pensaba, ¿no? En mi mente, bueno, la vamos a ver y ahora entré en una, de hecho este año me pasó con un curso, no funciona, se abandona. Pero se abandona porque también está bien enseñarles, pienso como profe, que hay cosas que no van, que hay cosas que no van con nosotros, que no tiene que ver con que sea malo o bueno, simplemente no funcionó, no es por acá, no se da en este contexto, en estos cursos. Los chicos son muy diferentes, de acuerdo. Por ejemplo, yo este año tengo 3 tercer años y mis 3 tercer años son Claro, muy diferentes en cuanto a intereses. Y pese a que uno como profe tiene ciertos temas que dar y demás, yo hay actividades que sé que puedo dar con algunos y con otros no, que funciona mejor, cursos más clásicos. Entonces, muchas veces he empezado, este año por ejemplo abandoné novelas que no funcionaron, fuimos con otras. Otros años las terminamos y genera como, bueno, profe, no nos gustó, bueno, ¿por qué? También eso es lo que yo decía hoy, ¿no? Los chicos cuanto más crecen, más te contestan lo que vos querés escuchar y no lo que sucede. Y yo siempre digo, yo necesito honestidad, porque yo claro. aprendo y mejoro mi trabajo porque ustedes me sean honestos. A mí no me sirve que Por me eso, digan, pero en la planificación, si la novela no funciona, se la puede abandonar y se busca otra. por supuesto, de hecho yo en toda mi planificación es todos los Claro, contenidos que se proponen en este programa pueden ser modificados de acuerdo a los intereses de la docente y los alumnos. O sea, y es así.
no, yo lo dejo aclarado y no me importa, o sea, me ha pasado, pero que no Claro, llegaste porque no funcionó, porque no se dio, porque el curso no se enganchó, o al revés, me pasa que hay cursos que son tan buenos con los que puedo agregar cosas y digo, es claro. espectacular que suceda esto. Pero sí, Y, y cuando el problema, digamos, ya no es el texto, sino te ha tocado un curso que no torna la lectura, ¿qué haces ahí? Si, que no, si- que, si te ha perdón, tocado, digamos, ya no hablando del texto, sino del curso. ¿Te sí. has topado con un curso que vos decís es imposible, no leen, que no les gusta, que no quieren? ¿Qué haces Totalmente, ahí? totalmente. De hecho, este año soy una gran afortunada, porque a mí jamás me tocaron cursos tan lectores como este año, pero sí, lo que hago es esto. Yo siempre les digo, primer día de clases, yo, digamos, mi propósito no es que a ustedes les guste práctica del lenguaje o literatura. Si les gusta en el camino, bárbaro. A mí no me interesa generar Claro, adeptos o fanáticos a este grupo, les digo. Si les sucede, yo lo celebro. Ahora, lo que sucede es esto, nos vamos a ver 1 millón de horas a la semana, vamos a intentar ustedes y yo llevarlo lo mejor posible. Y siempre les digo esto, en esta materia hay un montón de cosas que van a poder ser negociables y un montón que no. Y con los cursos que no son lectores, me ha pasado que, por ejemplo, no doy novelas. ¿Por qué? Porque son cursos que no tienen ni las ganas, ni el tiempo, y es como una batalla. Entonces, ¿qué hago? Selecciono cuentos. A ver, no leer no es una opción. O sea, esto es prácticas del lenguaje, eso es claro, lo que no se negocia. Yo te quiero un montón, vos en matemáticas claro, tenés que hacer cuentas, ¿entendés? Si te gusta la geografía, bárbaro, pero bueno, en matemáticas vas a hacer cuentas. Pero sí lo que hago es, bueno, seleccionar, trato de tantear el curso en general, son cursos muy revoltosos los que no les gusta leer o muy dispersos, entonces tanteo que les gusta y trato de buscar literatura que vaya, no solo con literatura, como que sea más rápida, de mayor impacto o que nos mantenga entretenidos mucho tiempo. Eh, Trato de claro, buscar cosas más breves, pero que sea leer igual, ¿no? Porque bueno, el hábito lo tienen que tener y en la materia tenemos que dar. Pero sí, 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 trato de buscar, pero bueno, sí abandono lamentablemente los libros más extensos, porque es claro, una batalla que no tiene claro. sentido. Esa es la verdad. Perdón, y respecto a lo que me preguntaste de los autores que recomiendo, bueno, están como los que todos conocemos, ¿no? Onda Liliana Bodoc, Sergio Aguirre, Paula Bombara, ¿no? Son como los que más resuenan. Bien, Más chicos que yo, Marine Falconi, por ejemplo, Franco Baccarini. Bueno, yo en general, acá busco unos libros que no son los más usuales, porque si yo nombro Los ojos del perro siberiano, todos los conocemos, Rafael, sí, de Aguirre en general, siempre se lee, los vecinos nos mueren en las novelas, ¿no? Son como textos que suenan mucho. claro, es muy llamativo porque es como, perdón que te Sí, interrumpo, es no, como vos decís de esto de que se busca la novedad, porque uno dice, "Ojos", es un título que tendrá 20 años, pero capaz hoy ya no interpela, que quiero decir, en el terreno de la literatura, viste que el tema de la cronología puede interpelar hoy un texto de hace 100 años. Ahora, ahora vos me decís esto, capaz en la literatura juvenil, un texto de hace 20, 15 años ya no activa como uno más contemporáneo. totalmente. Siento, es muy buena esa apreciación porque también pasa eso, ¿no? La literatura juvenil sí tiene este lado, esta pata floja que para mí a veces la deja desactualizada, que es que trabaja demasiado con la contemporaneidad del tiempo en el que está escrita, ¿no? Que quizás la literatura clásica busca ampliar más los terrenos de la literatura, de los mundos que cuenta la ficción, ¿no? Son más historias universales quizás. La literatura juvenil para mí ahí tiene una pata muy floja, que es que no trabaja tanto con lo universal. Y eso lo Claro, desactualiza rápido, ¿no? Por ejemplo, trabajar claro, con, como yo te decía hoy, ¿no? Con
el chat de un mail. Obvio, para nosotros que éramos, no sé, cuando yo iba al colegio, que el mail se usaba cuando yo iba a segundo año de secundaria recién, era súper novedoso. Pero es Claro, novedad y hoy ya no lo es y tampoco funciona como algo atemporal, porque a los chicos el mail no les parece algo ni muy lejano como para ser recuperado, ni muy cercano para ser consumido, ¿no? No hay, claro, pasa que quizás eso que vos decís va por el lado de que los autores apelan a la tecnología, como digamos, ¿qué es lo más cercano para los chicos hoy? La tecnología. Y claro, como la tecnología avanza tan rápido, es cierto, en 10 años acá hay formas de claro. comunicación o redes que ya son obsoletas. Claro, tal cual. Pero a veces además para mí lo que pasa es que yo a veces pienso, ¿no? Si algo, que por eso para mí los autores juveniles que mejor funcionan son los que intentan ser más universalistas, ¿no? Como Claro, hablar de algo de lo que se puede hablar en todos los tiempos, no como los clásicos, tipo el claro, amor, la guerra, la lucha de clases, ¿no? Hay como algo, por ejemplo, mirá, ya que estoy, te voy a mostrar acá. Hay un autor que es bien, Martín Blasco, que lo nombré hoy, que tiene este libro que es La oscuridad de los colores, ¿no? bien. Es Este, de zona libre. esta es de Zona Libre, sí, es de Bien, Zona Libre. Este es un exitazo, lo des cuando lo des. Tiene algo que es, porque para mí es algo muy interesante. Es una idea súper de ciencia ficción, pero muy interesante. Es la historia, básicamente, resumida, ¿no? De un hombre que decide secuestrar a 5 chicos particulares, tienen características puntuales, después se verá, para generar experimentos con ellos para crear una nueva humanidad, ¿no? Bien, hay algo de esto que, ¿no? Lo lees hoy, lo lees en 5 años, en 10, en 15, y siempre se puede acceder a esa idea de, es muy lo que sucede, por ejemplo, con la temática que se suele dar de un clásico, que es la invención de Morel, ¿no? Un tipo que quiere conservar claro, la juventud y la belleza, y vos decís, bueno, escrito en el 1900 y pico, bueno, bárbaro, pero hoy también se podría acceder a esa idea universal de conservar algo, ¿no? Entonces, funciona muy bien, porque es un claro, tema bastante universal y a los chicos genera como una cosa como lo podría hacer ahora en un montón de años, etcétera, ¿no? totalmente. Bien. Además tiene una narración muy compleja, tiene muchos puntos de vista, se va narrando también algo interesante que trabaja como con otras materialidades. Él, por ejemplo, se narra a través de un diario, de noticias, de noticias particulares que salen en los medios, de Ah, diálogos. claro. Se Eso te da para trabajar los géneros discursivos un también. O montón, sea, introduce mucho la hipnosis, claro, cuestiones de psicología, de ciencia, está muy bueno. Otro, por bien. ejemplo, que este es de Del Vives, este lo trabajo desde el año pasado, este año también lo di y fue muy exitoso, El almacén de las palabras terribles. Del Vives es una editorial, dato, no me pagan para esto, pero lo vamos a decir, que Y eh, te regalaron libros. para mí últimamente tiene algo interesante que es que tiene como una doble complejidad, ¿no? Es de esas, primero que la gran mayoría de autores no son argentinos, ¿no? Porque es una editorial española y hay mucho británico traducido, mucho español. De hecho, por ejemplo, esta Elia Barceló es una autora, si no me equivoco, de Barcelona. Claro, debe ser española. A ver si no, claro, o por ejemplo, la que voy a mostrar después es una autora tipo catalana. Entonces son como otros mundos, ¿viste? Como que está bueno. Y esta también es una historia muy interesante, esta trabaja como con el fantástico, es la historia de una chica que se pelea con la madre, se va de la casa, tiene un accidente terrible, en el mundo real queda en coma y en el mundo fantástico accede a lo que se llama el almacén de las palabras terribles, donde le van a enseñar a manejar sus palabras, lo que quiere decir, los sentimientos, ¿no? De ahí se produce algo que es interesante para trabajar, que acá sí apelamos a los pibes, les interesa lo que trabajan con los pibes, pero hoy pasa mucho que a los chicos les cuesta como expresar lo que sienten en un montón de puntos. Claro, o sea, como la educación emocional, Claro, básicamente. y esto les gusta muchísimo por eso, ¿no? Y porque está esa idea de, bueno, ella para despertar del coma en el mundo real, tiene que aprender
a controlar sus emociones y sus palabras para no lastimar, ¿no? Y hay algo ahí que está muy Claro, bueno. Bien, claro. otra de Delvives, que también funciona muy bien, esta que sí es más situada, esta es una autora cordobesa, argentina, aún viva, porque también los chicos me dicen, profe, todos muertos leemos. Bueno, pasa mucho también eso, ¿no? Siempre porque, bueno, que es Claro. Lidia Carreras. Se llama El Atajo y es la historia de una chica que es la hija de una puntera política, se pelea con ella y termina involucrada como en una red de trata de mujeres. Y es Ah, interesante porque fuerte se ese tema, trabaja como claro. desde la polifonía, ¿no? Hay como muy fuerte, pero está bueno porque la novela está contada desde los diferentes puntos, ¿no? De la madre, de ella, del proxeneta, de un camionero, ¿no? Hay como una Pero, cuestión. ¿me repetí el título y la autora? Sí, el título es El No sé si lo Atajo escuché y bien. es de Lidia Carreras. El Sí, Atajo de Lidia Lidia. Carreras. Es Bien. interesante, lo que más llama la atención, este año yo lo di, el año pasado también lo di, este año lo di en básico, el año pasado en superior. Siempre a los chicos les gusta mucho las diferentes perspectivas. Eso para mí también es un acierto, ¿no? Como empezar a ampliar las perspectivas, los puntos de vista de lo que se narra, ¿no? Como no siempre de la víctima o del victimario, bueno, está bueno. Porque además Claro. también, por ejemplo, esta novela en particular trabaja mucho con personajes que no son ni buenos ni malos, ¿no? Son contradictorios, hay cosas que te parecen que están... Todos los personajes tienen como algo positivo y algo negativo. Y eso a los chicos les Claro. gusta mucho Mirá, porque es como que, muy claro, no hay héroes y villanos, ¿no? claro. Ah. No, Bueno, esa. ay, perdón, se me cortó. No, que esa me la revendiste, me re dieron ganas de Ah, leerla. esa está muy buena, Por yo lo que contás. la recomiendo. Bueno, Claro. después un clásico, en realidad es una autora clásica, pero esta novela no se da tanto, es de Liliana Bodoc, Presagio de Carnaval. Bien. Esta novela, para mí lo más interesante que tiene, de ella después, bueno, pero voy con esta, es que trabaja cómo se puede elaborar la tragedia en la actualidad. Es muy interesante, la tragedia como clásica, pero en la actualidad. Claramente sucede en O sea, Carnaval. la tragedia griega actualizada. Exacto, la tragedia como género, en cuarto, por ejemplo, se da mucho tragedia, se suele leer Claro. de Sangre, Edipo y demás. Presagio de Carnaval está muy buena para laburar como la tragedia en términos más actuales, ¿no? ¿Qué es trágico hoy? ¿Qué consideramos como tragedia? Esta es muy Ah, interesante. o sea, trabaja tanto el género tragedia como el concepto tragedia, digamos. Exacto, exacto. Esta es muy interesante, se las recomiendo. Igual por la complejidad, es una novela más para un ciclo superior que un básico, por ejemplo. Bien. ¿De qué editorial? Perdón. Bueno, esta es de la otra orilla. Pero en realidad también es como una versión que tiene Norma. ¿Sí? No es muy común, pero es de la Norma. Ah, bien, también del grupo Norma. Y te iba a decir esto, que no lo puse, pero de Bodoc, otra para hablar de cosas que no los entera, es El rastro de la canela. Que es literalmente la historia entre un El rastro mulato, de la esta canela. también es de Norma, de Bien. Bodoc. Esta es muy parecida, bueno, otro clásico que se da de Bodoc es El espejo africano. Que es como también que los chicos ya Me están suena ese como título. harto leídos. Con el espejo se da mucho o en sexto de primaria o en primero de secundaria, que por ejemplo ahora está como irrenunciable en primero de secundaria, ¿no? Pero, por ejemplo, yo este año decidí no darlo porque mis alumnos lo habían leído en sexto de primaria, ¿no? Ahí también para discutir lo que damos. Bueno, y esta está ambientada en 1810, época de la Revolución, y era historia entre un mulato y una blanca. Y este lo puse como ejemplo, ahora se me ocurrió, porque es el típico que a los pibes les encanta porque nada tiene que ver con la actualidad. Pero es una gran historia de amor. Entonces es como algo que es como, profe, está resarpado, conocen mucho de ese mundo, o sea, por la novela se conoce mucho de esa época, de la diferencia de clase, de lo que La se nove- entendía por matrimonios arreglados. es el género del Novela romance histórica, histórico. claro, No, novela no histórica. me sale esta autora, Florencia, ¿cómo es? Bonelli, por ejemplo, A lo claro. Florencia Bonelli, Ese va por ese lado del género, claro. recontra sí.
Bien, y después, Tommy, otros que elegí fueron, bueno, este es uno muy de ahora, hace poquito que lo editó Paula Bombara, es otra autora muy leída, se llama Lo que guarda un Lo- caracol. Este Bien, tiene una temática que no es muy trabajada, para mí en la literatura en general, que es el autismo. Es muy interesante. Tiene como temática principal la historia de un chico que tiene autismo. Y está muy buena, está bien polifónica, se trabaja como de diferentes perspectivas, y está buena porque no tiene como una mirada ni paternalista ni muy como de víctima victimario, ¿no? Sino como que está muy bien trabajada de cómo él ve el mundo, pero sin generar como un prejuicio, ¿no? O claro. sojuzgarlo, simplemente experimentar el mundo de otra forma. Está muy buena. Muy, muy Esta interesante es de lo que leo. de lo que leo. Bien, y las últimas que elegí fueron estas. Y, Ah, sí, perdón, decime. te consulto, hablando del tema que esa novela trata sobre el autismo, vos me has contado que te ha tocado tener alumnos, no sé si con diagnóstico de autismo, pero sí Sí, que sí, sí. eh, te ha pasado de trabajarlo con ellos. La verdad que no, la verdad que no, no, no me ha pasado de tener que elaborarlos con ellos, pero sí cuando han salido los temas o se ha hablado, que por ejemplo he trabajado este año con pero, muchos. pero quiero decir, ¿eso es algo que evitarías? Por ejemplo, si tenés un alumno con diagnóstico de autismo, trabajemos una novela sobre autismo. No, siento que, a ver, si lo doy, lo daría también porque además me parece muy interesante, como bueno, o Claro, sea, siento que es importante la representación en ese punto. Hay como, también pueden ser protagonistas de historias, que hay como una cuestión ahí, ¿no? Como por qué lo claro, mantendríamos? totalmente. Si trabajamos con la inclusión, ¿por qué le haríamos como una cajita, ¿no? Si está incluido en este curso, accede a exactamente lo mismo, por supuesto, con Claro, las adecuaciones que se necesita, ¿no? Pero digo, lo mismo que sucede cuando se trabaja, se hablan de temas, no sé, de familias homoparentales o de, no sé, orfandad, y tenés alumnos que sucede con eso, o de homosexualidad, me parece que es importante trabajar de esos lugares. No como en plan, ay, bueno, ahora que los tenemos a ustedes acá, hacemos el foco, no. O sea, claro, claro. digo, es como, A- bueno, también, Ahí porque además me parece, lo que más me gusta de quizás todo esto. No, no, decime, perdón. no, no, te decía eso, que quizás una idea en la que se puede, como, bueno, tengo un alumno con autismo, vamos a trabajar una novela sobre autismo. Eh, No, claro, no porque no me parece, claro, no me parece usar ese punto de, bueno, la literatura como representación de la vida, ¿no? Tipo literatura vida. No, no necesariamente, claro, justamente, o sea, les puede interesar por cosas que no tienen que ver con eso, digo. Pero no me parece mal que un alumno que tiene autismo, que ya está como en cierto lugar más relegado socialmente, porque digamos es distinto, vea que también se puede ser protagonista de una novela, ¿no? Es como, eso, me parece que es claro, importante. Que son totalmente. vidas dignas de ser contadas también. Eso creo que es interesante. Bien, voy con los últimos. Rápido, así ya no saco más tiempo. Bien, El misterio de los mutilados de Horacio Convertini. ¿Sí? Este es una novela que la doy hace 2 años, funciona muy bien, muy bien. Esta es de mira, una cosa que es gran angular, que también no la mencionamos hoy, pero era de SM, bien. ¿sí? Gran angular, así ADSM, como Barco de Vapor bien, está. Horacio Convertini, autor argentino, ella está muy buena, es como un policial pero interesante porque es un tipo que tiene que averiguar por qué en un pueblo tiene la tasa más alta de venta en prótesis. Bueno, y cuando la va leyendo, no voy a spoilear, se descubre por qué y es muy interesante esa cuestión. Bien, y última, después, bueno, esta es un clásico de justo el que mencioné hoy, Sergio Aguirre, bien. que es la. Sí, Aguirre es quizás hoy nombres más conocidos, ¿no? Totalmente. A mí me pasa con Aguirre que no me termina de convencer, pero hay algo que le banco mucho, la razón por la que doy esta novela, por ejemplo, que es que él
labura mucho, como me preguntabas hoy, con lo literario, más allá de lo temático. ¿Sí? Sus textos suelen ser complejos, polifónicos, fragmentados, entonces permite acceder, como, además lo hace muy bien porque él trabaja con un género que los pibes aman, que es el terror o el policial, Bien. entonces es interesante para elaborar la dificultad Pero narrativa de la hace literatura hincapié en lo infanto-juvenil. formal. Muchísimo. Es Claro, quizás de los autores que más hincapié en lo formal actualmente hacen, a mi parecer. Está muy buena, claro. es como La venganza de la vaca, hay como un montón de subhistorias que giran en torno al concepto de vaca, lo cual me permitió, por ejemplo, en prácticas del lenguaje, elaborar con cómo le dije a los chicos, bueno, pensemos que otros animales se usan para discriminar, ¿no? Vaca igual gordo, bueno, zorra igual rápida, marmota igual Claro, corto, ¿no? Esa cuestión. buenísimo. Interesante. Y la última que voy a Claro. recomendar, esta la empecé a dar este año en primero, es de lo que leo, Raros Peinados. Esto para mostrar cómo les interesa eso, ¿no? Es una historia de una familia, esta miren, además tiene como algo que interesante que tiene dibujitos, como en el dentro, ¿no? Y es la historia de una familia que, sí, ¿me vas a preguntar algo? Perdón, no, sí, paréntesis. Eso te iba a decir porque era algo que también veníamos trabajando. Que vienen con dibujos, ya son solo texto. O sea, esto que me decías del Bueno, pasaje de la primaria, secundaria, que dicen, ya no hay dibujo. Bueno, lo que pasa con este Raros Peinados, este si yo lo miro acá, está recomendado, ¿no? Más 10 años, ¿no? Claro, Atrás te recomienda. Yo lo di este año en primero, 11, 12 años, y sí, este, por ejemplo, tiene dibujos. Ahora, digamos, lo que leo conserva varios dibujos, en otros no, pero en general sí, porque trabaja con edades, está siempre más pensado para la primaria. Ahora, nosotros como claro, Zona Libre, Edelvive, todo ¿no? texto. Esos no, ya directamente se saca esa idea del dibujo, ¿no? De la ilustración. Claro, Bueno, y este es la historia de una familia que tienen poderes, tienen como ciertos dones, invisibilidad y demás, y ellos en el mundo de los humanos normales son discriminados por ser raros o extraños. Se llaman la cofradía y tienen como todo ahí un submundo en el que tienen sus propias reglas. Este se los recomiendo para un primero, mis alumnos lo amaron, tiene como un poco de todo, magia, amor, amistad, y claro. tiene como un Es un dinamismo que es lo combo. que ellos esperan, ¿no? Que todo el tiempo pasen cosas. Claro, por ejemplo, como ponele en los que les mostré hoy, de lo que guarda un caracol, o del rastro de la canela, o presagio de carnaval, no necesariamente sucede todo el tiempo, pero sí se reflexiona sobre eso. Y en los cursos Claro. más altos buscan eso, básicamente. Pero bueno, qué sé yo, hay un montón, pero esos son como algunos de los que me parecían que salían un poco de lo clásico que se suele dar, que Claro, pueden sí, funcionar. claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sushi, muchísimas gracias por todo tu tiempo y No, por nada, por compartirnos tu experiencia, tus opiniones. A mí por lo menos me sirvieron muchísimo para seguir pensando en todo lo que estamos trabajando en el taller. bueno, Espero que muchas a los demás gracias. también. A vos y bueno, a todos los que me escuchen o lo vean. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, Un beso un grande. saludo, nos vemos.